Buenos días. Hoy vamos a hablar de fármacos uteroestimulantes correspondiente al seminario de la materia de farmacología. ¿Qué son los fármacos uteroestimulantes? Pues son aquellos con la capacidad de activar el músculo lisouterino, lo que produce un aumento en la intensidad, frecuencia y duración de la contracción con un aumento de su tono basal. Estos fármacos son ampliamente utilizados en nuestra área, en nuestra especialidad, tan para diferentes conductas o para diferentes patologías. Entre ellos tenemos fármacos hormonales como la oxitocina y un análogo sintético de la oxitocina que es la carbetocina, los alcaloides derivados del cornezuelo de centeno que son de los cereales como la ergonovina y la metilergonovina, y las prostaglandinas que tenemos varias presentaciones como la alcarbopros, que es la prostaglandina F2 alfa, la prostaglandina E2, que es la dinoprostona, y la prostaglandina E1, el misoprostol, que es la presentación que más tenemos aquí en Venezuela, que es la que más conocemos y la que más usamos, que es el Cytotec, y que también lo vamos a usar tanto como para diferentes conductas o para diferentes patologías. Su mecanismo de acción, bueno, ellos para estimular las contracciones o para estimular ese tono que queremos llegar, ellos lo que hacen es elevar las concentraciones del calcio intracelular, ya sea produciendo la activación de receptores de calcio a nivel de la membrana celular o produciendo la liberación de este calcio dentro de la célula a través del retículo endoplásmico. También ellos inhiben o estimulan los sistemas de adenilciclasa o guanilciclasa para producir ese aumento de calcio a nivel celular, que es lo que me va a ocasionar la contracción del músculo liso. La oxitocina, pues, es una hormona neurohipofisiaria. Ella se secreta a través de pulsos, es en la hipófisis posterior, con participación del hipotálamo. Ella es responsable de las contracciones uterinas y también de la secreción láctea, aunque también está relacionada con el aumento de la confianza y reducción del miedo social. Ella también estimula el sistema nervioso central y ocasiona cambios conductuales. También es responsable de la conducta materna y de la excitación sexual. Es llamada la molécula del amor o la molécula afrodisíaca. Su liberación es regulada a través del hipotálamo y neurohipófisis y de la neurohipófisis a través de pulsos. Y pues tiene que ver tanto con las funciones de contracción de contracción del músculo o funciones también emocionales. Ella tiene su propio receptor, que es el receptor de la oxitocina. La oxitocina se une a este receptor y se desencadenan todos los mecanismos moleculares para aumentar para aumentar la liberación del calcio intracelular, y este calcio pues va a las quinasas para producir la contracción del músculo lisouterino. Este receptor no está presente antes de las 13 semanas del embarazo, y por eso este fármaco no es efectivo antes de esta edad gestacional. Incluso para nosotros tener una buena efectividad usando la oxitocina, se recomienda que sea después de las 20 semanas de gestación, porque es donde va a haber mayor cantidad de receptores de oxitocina en el músculo lisouterino. Tiene distintas indicaciones, se puede usar durante el embarazo, se usa para hacer la prueba de POSE, que es una prueba de bienestar fetal bajo estrés,
que se estimulan las contracciones a través de una infusión de oxitocina. Se usa para inducir y conducir el trabajo de parto y también es ampliamente usada y una de sus indicaciones eh, más usadas para prevenir y tratar la hemorragia posparto. Su forma de administración puede ser a través endovenoso o a través de intramuscular, dependiendo del uso que le queremos dar. Endovenoso para inducción o conducción del trabajo de parto. Podemos diluir una ampolla, que son 10 unidades internacionales de oxitocina, que viene su presentación, en 1000 cc de solución de destrozo, solución 0,9, y esto nos va a dar una miliunidad por cc. Y podemos usar de 1 a 2 miliunidades internacionales para la inducción del trabajo de parto, dependiendo de la intensidad que tenga la paciente de las contracciones. Podemos ir vigilando, incluso podemos llegar hasta una dosis de 30 miliunidades internacionales. Para tratar la hemorragia posparto podemos utilizar de 10 unidades internacionales vía intramuscular o endovenosa hasta 40, 50 unidades internacionales para tratar la hemorragia posparto, tratando de no hacer una infusión rápida porque podemos ocasionar una hipotensión. Y ella también tiene, esta hormona tiene cierta parecido molecular con la vasopresina y podemos hacer una retención hídrica. Y hay que tener cuidado en qué pacientes no podemos o tenemos que tener más precaución para utilizar la oxitocina en pacientes que ya hayan tenido una rotura uterina o una cesárea anterior, pacientes con sobredistensión uterina multíparas, pacientes con hiponatremia sintomática, hipertonía uterina e hipotensión. No se debe, es muy importante también, no usar, sobre todo para la conducción del trabajo de parto, con prostaglandinas porque nos puede producir una taquicistolia o una hipertonía uterina, que es distinto a cuando la estamos usando para una hemorragia posparto, que sí podemos utilizar más de un fármaco uteroestimulante a la vez. La carbetocina, que es un análogo sintético de la oxitocina, es administrado vía endovenosa o vía intramuscular, tiene una vida media de 40 minutos, tiene un efecto más duradero que la oxitocina, puede durar hasta 120 minutos su efecto, la oxitocina no dura tanto, su efecto comienza a los 2 minutos posterior a la administración, vienen ampollas de 100 miligramos. Esta ampolla se coloca vía intramuscular profunda y equivale a 32 unidades internacionales de oxitocina. Es usado exclusivamente para tratar la hemorragia posparto y hay que tener precaución en pacientes con trastornos hipertensivos, aunque no está contraindicado su uso, pero está en estudio. La carbetocina al principio se usaba solamente para tratar o prevenir la hemorragia posparto en pacientes que el parto fue vía alta por cesárea. Sin embargo, ya hay múltiples estudios que hablaremos de uno más posterior, donde también se usa en pacientes posparto vía vaginal. Nosotros no tenemos esta presentación acá en Venezuela, tampoco hay incluso en países pobres o en países en vía de desarrollo, ya que la oxitocina es más barata, es más fácil de almacenar, es más fácil su transporte, no requiere de tanta tecnología para el manejo del medicamento como lo es la carbetocina, y por lo cual el principal fármaco que se usa a nivel mundial es la oxitocina. Tenemos ahora los derivados del
alcaloides del cornezuelo de centeno, que es un hongo que crece en el centeno y en determinados cereales. Antiguamente en Europa las intoxicaciones por cornezuelo del centeno solían asociarse con abortos, por lo cual empezaron a estudiar sus propiedades y se dieron cuenta que estos tienen un efecto potente sobre el útero. Entre estos tenemos la ergometrina y la metilergometrina. Su acción selectiva es sobre el músculo lisuterino, aunque también tiene efectos a nivel cardiovascular. Es un potente vasoconstrictor. Es rápido, su efecto es rápido y se usa exclusivamente para tratar la hemorragia posparto. No se usa ni para inducir, ni para conducir, ni en pacientes embarazadas. Otras indicaciones que tenemos es la evacuación de restos abortivos y endometritis y las hemorragias tras eventos obstétricos, o sea, no solo como pacientes poslegrados o pacientes en abortos que son unos abortos hemorrágicos, también lo podemos usar para disminuir el sangrado. Su administración puede ser vía intramuscular o vía endovenosa. Su dosis es de 0.2 miligramos sobre ml. Su semivida es de 0.5 a 2 horas. El aumento de actividad uterina se aprecia a los 10 minutos posterior utilizado el fármaco. También hay vía oral. La dosis vía oral es de 40 gotas. Se puede usar 4 veces al día. Y vía intramuscular se usa 0.2 miligramos empleados 4 veces al día. Mucho cuidado con pacientes hipertensas, con vasculopatías que sean conocidas, con patología renal y hepática, pacientes en sepsis y sobre todo no se usa en pacientes embarazadas ni para conducir. O sea, en los periodos del trabajo de parto, de dilatación y expulsión del parto, no se debe usar la metilergonovina. Y las prostaglandinas, que también la usamos ampliamente en el servicio, sobre todo el misoprostol, que es la prostaglandina E1, que es la que se consigue acá en Venezuela, aunque también tenemos la prostaglandina F2 alfa, que es el Carbopros, que su nombre comercial es el Emavate, y la dinoprostona, que es la prostaglandina E2. Ellos son estimulantes y coordinan la actividad miometrial a través de la liberación del calcio del retículo endoplásmico, producen cambios también en la matriz extracelular del cuello cervical, lo que nos favorece a la maduración del cuello, sobre todo para mejorar el bishop del cuello, que es un cuello favorable, y estos receptores específicos para las prostaglandinas están presentes tanto en el útero grávido como en la paciente no embarazada, por lo cual es efectivo en el primer trimestre del embarazo. O sea, este fármaco lo podemos usar antes de las 20 semanas de gestación y sobre todo antes de las 13 semanas de gestación, que es donde no hay para nada receptores de oxitocina. Tenemos los diferentes fármacos. La prostaglandina F2 alfa es la que la vida media es rápida, es menor de 1 minuto. La dinoprostona dura de 3 a 5 minutos. Su vía de administración se puede hacer oral, vaginal y rectal, pero se prefiere sobre todo la vía vaginal e intracervical, ya que es la que menos efectos adversos tienen o efectos secundarios tienen para la paciente y evitamos el paso hepático. El Carbopros es mal tolerado vía oral y también el misoprostol le ocasiona muchos síntomas gastrointestinales. Bueno, sus indicaciones, este fármaco, la prostaglandina, la podemos usar para maduración cervical, para preparar las pacientes para evacuación uterina a través del legrado, ya sea por un aborto, para inducir el trabajo de parto o conducir el trabajo de parto, si la paciente tiene un cuello
no favorable, un B-shock con un puntaje bajo, podemos usar las prostaglandinas. No debemos usar las prostaglandinas e inmediatamente empezar a conducir con oxitocina, que si no se tiene que esperar un periodo de tiempo adecuado para combinar estos dos fármacos. Y también se usa mucho para la hemorragia posparto, es una de las indicaciones del uso del misoprostol o de las prostaglandinas para hemorragia posparto o hemorragias post evacuación uterina, ya sea poslegrados o abortos hemorrágicos. El hemabate, que es el carbopros, que es una prostaglandina F2 alfa, su dosis es 350 microgramos, se utiliza vía intramuscular profunda o intramiometrial para hemorragia posparto, es de muy alto costo. La dinoprostona, que viene en un dispositivo de liberación vaginal que contiene 10 miligramos, que me libera 0.3 miligramos cada hora, se retira al día y se debe esperar por lo menos media hora para usar la oxitocina. La dinoprostona, que es su presentación, el Prepidil Gel, viene una jeringa cargada de 2.5 ml con 0.5 miligramos. Su uso es intracervical y se debe esperar mínimo 6 horas para administrar oxitocina. Si queremos retirar el efecto del fármaco, con este dispositivo vaginal o el gel, simplemente se lava bien la vagina o se retira el dispositivo. La prostaglandinas, el misoprostol, que es la E1, es la que nosotros conocemos y la que hemos usado más en el servicio. Aquí tenemos la presentación de Cytotec, que son tabletas de 200 microgramos. Y en Europa tienen el Misofar, que es de 25 microgramos, que es exclusivo. Este es para la inducción del trabajo de parto. Recordemos que para inducir o para conducir el trabajo de parto, la dosis de la misoprostol es de 25-50 microgramos. Y para tratar la hemorragia postparto es de 600-800 microgramos. Se puede usar vía oral, vaginal y rectal. Y ya están las indicaciones que ya les mencioné. Aquí están los regímenes recomendados por la FIGO del 2017 para el uso del misoprostol, dependiendo de qué evento obstétrico tengamos. Ya están las dosis ahí. Los efectos adversos, pues pueden producir hiperestimulación uterina, hipertonía uterina. Por esto es que para inducir el trabajo de parto debemos contar con una infraestructura adecuada si se va a inducir el trabajo de parto con prostaglandinas, ya que si tenemos uno de estos efectos adversos, pues la paciente debe ser llevada inmediatamente a mesoperatoria para realizar la cesárea. Los síntomas gastrointestinales es muy frecuente, náuseas, vómitos, diarrea, y es muy raro que pueda haber alteraciones cardíacas. Está contraindicado en pacientes con alergias a las prostaglandinas y sobre todo en pacientes con antecedentes de una cicatriz uterina previa. Este estudio, la de la carbetocina y oxitocina para prevención de hemorragia postparto en pacientes con factores de riesgo para otonía uterina, fue realizado en el Instituto de los Seguros Sociales de México, donde se llevaron pacientes con factores de riesgo para realizar una atonía uterina. Este estudio fue en pacientes posparto a través de cesárea, de parto vía alta. Bueno, los factores de riesgo que encontramos en el estudio o que incluyeron a las pacientes son los fetos macrosómicos por distensión uterina, como el macrosómico embarazo múltiple, polidráneos, trabajo de parto prolongado, pacientes con preeclampsia, corionionitis, el uso de uteroinhibidores como los betamiméticos, sulfato de magnesio, atosiban y nifedipina.
fueron 120 pacientes que se llevaron se dividieron en dos grupos, 35 para el grupo de carbetocina y 35 para la oxitocina. Es una muestra muy pequeña. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas tras la administración de la carbetocina o de la oxitocina posterior al parto a vía cesárea. Vemos que el sangrado de la carbetocina fue 482 en promedio, el de la oxitocina es de 462. La diferencia de hemoglobina de hematocrito no fue estadísticamente significativa, igual que los signos vitales. Sin embargo, en el grupo de la oxitocina, dos pacientes tuvieron una atonía uterina y hicieron una hemorragia posparto con el uso de oxitocina vía profiláctica, y con la carbetocina no hubo esta eventualidad. Sin embargo, no, debido a que es muy poca la muestra, pues no fue estadísticamente significativo. Y siguen recomendando el uso de oxitocina, ya que, como lo había mencionado, la oxitocina es un fármaco que es más barato, que es más asequible, y que lo tenemos en casi todos los hospitales a nivel mundial, sobre todo en países pobres y en países en vía de desarrollo. Este es un estudio, un metaanálisis, que es la carbetocina versus la oxitocina, pero para la prevención de la hemorragia posparto después de un parto vaginal, que es distinto al anterior, que era a través de la cesárea, ya que primero se empezó a usar la carbetocina como para prevenir la hemorragia posparto solamente posterior a parto vía alta. Aquí ya lo están empezando a usar después del parto de una entrega vaginal. Fue un metaanálisis donde se estudiaron o se encontraron 5 estudios donde se buscaron hemorragias posparto y el uso de la carbetocina y de la oxitocina para prevenir la hemorragia posparto durante el tercer periodo del parto, el periodo expulsivo. Se evaluaron más de 30.000 mujeres en los 5 estudios y se concluyó lo mismo. No fue estadísticamente significativo que la carbetocina sea superior a la oxitocina, y la oxitocina la siguen recomendando, la oxitocina, ampliamente para prevenir la hemorragia posparto, tanto de la cesárea como a través del parto vaginal. Este artículo de la Universidad de Wisconsin, que es hemorragia posparto para prevención y tratamiento. Bueno, recordemos que la hemorragia posparto es aquella donde se pierde más de 500 cc más de 500 ml de sangre después de un parto vaginal y más de 1000 ml de sangre posterior a un parto vía alta o vía cesárea, o incluso aquella hemorragia posterior a un parto que me ocasione cambios en el estado hemodinámico, también se debe considerar como una hemorragia posparto, y que hay 4 causas que son las 4 T que todos conocemos y nosotros queremos prevenir. Es la primera, que es la atonía uterina a través de estos fármacos uteroestimulantes. Aquí la primera línea para tratar la hemorragia posparto por atonía uterina, o para prevenir la hemorragia posparto por atonía uterina, es la oxitocina. Fíjense que todos los artículos que hemos traído concluyen con que la primera línea y la que ha sido hasta ahora más efectiva para prevenir y para tratar es la oxitocina, de dosis de 10 unidades intramuscular, o incluso si hay una hemorragia posparto se puede usar de 20 a 40 unidades internacionales.
Si se sobreedifica, hay que tener muy cuidado. Si hay retención hídrica, nos puede hacer un edema agudo de pulmón por las características de la oxitocina, que es muy parecida molecularmente a la vasopresina. Como segunda línea, pues ellos utilizan el carbopros, que ellos lo tienen allá en sus países, de 250 microgramos vía intramuscular o directamente a través del miometrio. También usan la metilergonovina de 0.2 miligramos y el misoprostol. Y sobre todo el ácido tranexámico, que es el ciclocaprón, que si bien no es un fármaco uteroestimulante, lo podemos usar en conjunto con ellos, ya que él se ha demostrado que tanto de forma profiláctica como para tratar la hemorragia posparto es efectivo para disminuir el sangrado. Las claves que ellos dan en el artículo, las recomendaciones para la práctica es que se debe usar rutinariamente, sobre todo en pacientes con factores de riesgo para hemorragia posparto, el alumbramiento activo o el manejo activo del tercer periodo de parto, que consiste en aplicar la oxitocina de forma profiláctica, de hacer un pinzamiento precoz del cordón umbilical, la maniobra de Brandt-Andrews y complementar con masaje uterino y esto, según muchas guías, nos puede prevenir hasta más de un 70% un evento de hemorragia posparto por hipotonía uterina. La oxitocina es efectiva y es la más efectiva para el manejo de la hemorragia posparto, para prevenirla. También recomiendan el ciclocaprón, como ya les dije, se puede usar 1 gramo de ciclocaprón durante el evento y después se puede usar 1 gramo cada 2 o cada 3 horas por 2 o 3 dosis. Recomiendan evitar la episiotomía evitar la episiotomía en pacientes que van a parto vaginal para no tener desgarros o lesiones del esfínter anal que nos puedan entonces complicar, porque vamos a tener pérdidas de sangre por la lesión, por el trauma de la episiotomía, y si se nos junta con otro evento como la hipotonía uterina, pues nos va a ser más fácilmente una hemorragia posparto. Y bueno, cuando la paciente amerite transfusión sanguínea o hemoderivados, tenemos que saber identificar precozmente qué pacientes lo ameritan y qué pacientes se van a beneficiar de la transfusión por hemoderivados para llevar a esta paciente, tratar a esta paciente de la forma más efectiva posible con el uso de farmacoestimulantes y de reposición de los hemoderivados de la sangre. Bueno, muchas gracias.